Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Pueden seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Este libro no se encuentra actualmente en español. Créditos a los traductores correspondientes. Se recomienda que cuando el libro salga oficialmente en español se compre para apoyar a la autora. Fantasmas del mercado de sombras. De Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link y Robin Wasserman. Capítulo 4. Un amor más profundo. De Cassandra Clare y Maureen Johnson. Londres, 29 de diciembre, 1940. Primero pensé, dijo Catarina, tarta de limón. Oh, limones. Creo que es lo que más extraño. Catarina los y Tessa Gray estaban caminando por Ludgate Hill, cerca de Old Bailey. Este era un juego en el que a veces participaban. ¿Qué será lo primero que comerías cuando esta guerra acabe? De todas las cosas terribles que estaban ocurriendo, las más ordinarias eran las que más te afectaban. La comida estaba racionada, y las raciones eran diminutas: 1 gramo de queso, 4 tiras delgadas de tocino y un huevo a la semana. Todo venía en pequeñas cantidades. Algunas cosas simplemente desaparecieron, como los limones. En ocasiones había naranjas. Tessa las había visto en el mercado de frutas y verduras, pero solo para los niños, que podían comer una cada uno. Las enfermeras comían en el hospital, pero también las porciones eran pequeñas, y nunca lo suficiente para ayudarles a soportar el trabajo que hacían. Tessa era afortunada de contar con la fuerza que tenía. No era la fuerza física de un cazador de sombras, pero un poco de aguante. Angelical estaba dentro de ella y le ayudaba a sostenerse. No tenía idea de cómo las enfermeras mundanas podían hacerlo. O una banana, dijo Catarina. Nunca me han gustado, pero ahora que ya no se consiguen, me he encontrado teniendo antojo de ellas. Eso siempre pasa, ¿verdad? A Catarina no le preocupaba la comida. Apenas se alimentaba en absoluto. Pero estaba haciendo conversación mientras caminaban por la calle. Esto es lo que hacías, actuabas como si la vida fuera normal, a pesar de que la muerte llovía desde arriba. Este era el espíritu de Londres. Tratabas de mantener tus rutinas tanto como podías, incluso si dormías en alguna estación del metro por la noche para tener refugio uno, o cuando regresabas a casa y te dabas cuenta de que la casa del vecino o la tuya ya no estaban allí. Los negocios buscaban la manera de mantenerse abiertos, sin importar que las ventanas ya no tuvieran vidrios o que una bomba atravesara el techo. Algunos incluso colgaban letreros que decían, más abiertos que de costumbre. Lo soportabas y seguías. ¿Hablabas de plátanos y limones? En este punto de diciembre, Londres estaba en su momento más oscuro. El sol se ocultaba poco después de las 3 de la tarde. Y debido a los ataques aéreos, Londres tenía órdenes de apagón por las noches. Cortinas gruesas ocultaban la luz de cada ventana. Los faroles públicos se apagaban. Los autos tenían las luces al mínimo. La gente usaba linternas para encontrar su camino en la oscuridad. Todo Londres estaba hecho de sombras, esquinas y nichos, todo callejón oscuro, toda pared un oscuro vacío. Esto hacía que la ciudad fuera misteriosa y triste. Para Tessa, era como si Londres estuviera de luto por Will, como si sintiera su pérdida y por eso apagaba toda luz. Tessa Gray no había disfrutado mucho la Navidad ese año. Era difícil disfrutar de las cosas cuando los alemanes estaban lanzando bombas desde arriba cada vez que les daba la gana. El Blitz, como lo habían llamado, estaba hecho para provocar terror en Londres, para forzar a una ciudad a ponerse de rodillas. Había bombas asesinas que podían acabar con una casa, dejando una montaña de escombros llenos de humo, donde antes los niños dormían y las familias reían juntas. En las mañanas, podías ver que algunos muros faltaban, mostrando el interior de las casas, como si fuera una casa de muñecas, con pedazos de ropa agitándose contra el ladrillo roto, juguetes y libros esparcidos entre pilas de escombros. En más de una ocasión ella alcanzó a ver una tina de baño colgando de un lado de lo que quedaba de una casa. Cosas extraordinarias pasaban de vez en cuando, como la casa donde la chimenea colapsó y cayó sobre la mesa de la cocina donde la familia estaba cenando, rompiendo el mueble pero sin lastimar a nadie. Los camiones podrían ser volcados de un momento a otro. Escombros caían desde algún otro piso y mataban al instante a un miembro de la familia, mientras los otros se quedaban sorprendidos, pero sin un rasguño. Era cuestión de suerte, de unos centímetros.
No había nada peor que quedarse solo, ver cómo la persona que amabas es arrebatada de tu lado. ¿Tuviste una buena visita esta tarde?, preguntó Catarina. La generación más joven todavía está tratando de convencerme para que me vaya, respondió Tessa, dando un paso alrededor de un hoyo en una acera que había sido volada en una parte. ¿Creen que debería ir a Nueva York? Son tus hijos, dijo Catarina gentilmente. Quieren lo que es mejor para ti. No lo entienden. Cuando Will murió, Tessa supo que no podría haber lugar para ella entre los cazadores de sombras. Durante un tiempo pareció como si no hubiera lugar para ella en todo el mundo, con tanto de su corazón en el suelo frío. Entonces Magnus Bane había llevado a Tessa a su casa cuando estaba casi enloquecida por el dolor, y cuando Tessa emergió lentamente, los amigos de Magnus, Katarina Los y Ragnarfell la apoyaron. Nadie entendía el dolor de ser inmortal más que otro inmortal. Estaba completamente agradecida de que la hubieran aceptado. Fue Katarina quien introdujo a Tessa en el mundo de la enfermería cuando la guerra estalló. Katarina siempre había sido una sanadora, de Nefilim, de subterráneos, de humanos. Siempre que se le necesitaba, allí estaba. Había sido enfermera durante la última Gran Guerra 2, apenas 20 años atrás, la guerra que supuestamente no pasaría de nuevo. Ellas dos tenían un departamento en la calle Farrington, cerca del Instituto de Londres y el Hospital St. Bart. No era tan lujosa como sus casas anteriores, un lugar pequeño, en un segundo piso y un baño compartido al final del pasillo. Era más fácil de esta manera, y también más acogible. Tessa y Katarina dormían en la misma habitación, con una sábana colgada entre ellas para poder tener algo de privacidad. Usualmente trabajaban de noche y dormían de día. Al menos los bombardeos eran solo por las noches, no más sirenas y aviones y bombas y armas antiaviones a mediodía. La guerra había causado un incremento en la actividad demoníaca, como todas las guerras hacían, los demonios aprovechaban el caos de la batalla, por lo que los cazadores de sombras estaban abrumados. A pesar de que era un terrible pensamiento, Tessa consideraba la guerra como una bendición personal. Ahí, ella podía ser útil. Una de las cosas buenas de ser enfermera era que siempre había algo que hacer. Siempre. La actividad constante mantenía el duelo a raya porque no había tiempo para pensar. Ir a Nueva York y sentirse a salvo, sería infernal. No habría nada más que hacer que pensar en su familia. Ella no sabía cómo hacerlo, cómo continuar sin edad mientras que sus descendientes se hacían más mayores que ella. Miró hacia la gran cúpula de la Catedral de St. Paul, dominando la ciudad exactamente como lo había hecho durante cientos de años. ¿Qué se sentiría, ver a la ciudad a sus pies, su desordenada hija, siendo volada en pedazos? Tessa, dijo Katarina. Estoy bien, replicó Tessa. En ese momento, un grito estalló en toda la ciudad, la sirena del ataque aéreo. Momentos después llegó el zumbido. Parecía el acercamiento de un ejército de abejas enojadas. La Luftwaffe 3 estaba encima de ellas. Las bombas caerían pronto. Pensé que nos dejarían en paz por unos días más, dijo Katarina con gravedad. Fue muy agradable tener solo 2 ataques aéreos esta semana. Supongo que incluso la Luftwaffe quiere celebrar las vacaciones. Las dos aceleraron sus pasos. Luego vino ese sonido extraño. Cuando las bombas caían, silbaban. Tessa y Katarina se detuvieron. El silbido estaba justo encima de ellas, por todos lados. El silbido no era el problema era cuando se detenía. El silencio significaba que las bombas estaban a menos de 30 metros de altura. Ahí era cuando esperabas. Serías el próximo. ¿A dónde podías ir cuando la muerte era silenciosa y venía del cielo? Hubo un ruido metálico y un siseo al frente, y la calle se iluminó de repente con luz fosforescente que parecía ser escupida. Incendiarias, dijo Katarina. Tessa y Katarina se apresuraron a avanzar. Las bombas incendiarias eran contenedores cilíndricos que se veían lo suficientemente indefensos de cerca, similares a grandes matraces térmicos. Cuando tocaban el suelo, se liberaban. Estaban siendo dispersadas por las calles de arriba abajo por los aviones, iluminando el camino y soltando llamas en los edificios. Los bomberos comenzaron a correr de todas direcciones, disminuyendo los incendios tan rápido como fuera posible. Katarina se inclinó sobre uno. Tessa vio el brillo azul, entonces la bomba se apagó. Tessa corrió hacia otro y pisoteó los destellos hasta que un bombero vertió una cubeta de agua sobre él. Pero ahora habían cientos de ellos sobre el camino.
Debemos continuar, dijo Catarina. Parece que va a ser una larga noche. Peatones londinenses alzaban sus sombreros. Ellos veían lo que Tessa y Catarina querían que vieran, solo dos jóvenes y valientes enfermeras dirigiéndose al hospital, no dos seres inmortales tratando de detener una marea interminable de sufrimiento. Al otro lado del Támesis, una figura estaba haciendo su camino a través de la oscuridad debajo del viaducto, pasando donde normalmente el próspero barrio mercantil estaba puesto en el día. Usualmente, este lugar estaba lleno de actividad y de las horas después de un día de mercado. Esta noche, todo estaba en silencio y el suelo estaba casi completamente limpio. Cada col vieja y pedazo de fruta había sido tomado por la gente hambrienta. Las cortinas gruesas para bloquear la luz, la falta de postes de luz y la ausencia de mundanos caminando, hacían de esta zona de Londres tenebrosa. Pero la figura encapuchada caminaba sin titubear, incluso con las sirenas aéreas chillando en la noche. Su destino estaba a la vuelta de la esquina. Incluso con la guerra, el mercado de las sombras seguía funcionando, aunque solo en parte. Como los mundanos y sus vales de racionamiento, sus pequeños suministros de comida, ropa o agua, las cosas aquí también escaseaban. Los puestos de libros viejos habían sido abandonados, y en lugar de cientos de pociones y polvos solo había una docena decorando las mesas de los comerciantes. Las chispas y los fuegos no tenían comparación con las flamas que rugían en el otro lado del río o las máquinas que liberaban muerte desde el cielo, por lo que no había espectáculos de luces para atraer a los clientes. Aún así los niños corrían por allí, los jóvenes licántropos, los niños de la calle y huérfanos convertidos en los callejones oscuros durante los apagones deambulando en busca de alimento y una figura paterna. Un pequeño vampiro, convertido en una edad demasiado joven, seguía al hermano Sakaraya, jalando su capa por diversión. Sakaraya no quiso molestarlo. El niño se veía solitario y sucio, y si le traía felicidad caminar junto a un hermano silencioso, entonces Sakaraya le dejaría. ¿Qué eres? Preguntó el pequeño. Una clase de cazador de sombras, el hermano Sakaraya le respondió. Viniste a matarnos. He oído que eso es lo que hacen. No. Eso no es lo que hacemos. ¿Podrías decirme dónde está tu familia? Se fueron, le dijo el pequeño. Una bomba cayó sobre nosotros, y mi amo vino y fui con él. Era demasiado fácil tomar a niños pequeños de los escombros de su casa, llevarlos de la mano hasta un callejón oscuro y convertirlos. La actividad demoníaca también estaba al máximo. Después de todo, ¿quién podía darse cuenta si un brazo o una pierna desgarrados fueron causados por el impacto de una bomba o un demonio lo arrancó con los dientes? Había realmente una diferencia. Los mundanos tenían, en cierta manera, sus medios demoníacos. Un grupo de niños vampiro corrió cerca y el pequeño se fue con ellos. El cielo rugió, lleno del sonido de los aviones. El hermano Sakaraya oía el ruido del bombardeo con oído de músico. Las bombas silbaban cuando eran lanzadas, pero quedaban en silencio en el momento que se acercaban a tierra. Los silencios en la música son tan importantes como los sonidos. En este caso, los silencios contaban mucho de la historia por venir. Esta noche, las bombas estaban cayendo del otro lado del río como si fuera lluvia, una imponente sinfonía con demasiadas notas. Esas bombas estarían cayendo cerca del instituto, cerca del hospital St. Bart donde Tessa trabajaba. El temor por ella corría por las venas de Sakaraya, frío como el río que serpenteaba por la ciudad. En esos días vacíos desde la muerte de Will, las emociones eran un raro evento para él, pero cuando pensaba en Tessa, estas sensaciones estaban a flor de piel. Esta es una mala noche, dijo una hada de piel plateada con escamas, que vendía sapos de juguete encantados. Saltaban en su mesa, sacando lenguas doradas. ¿Quieres un sapo? Señaló uno de sus sapos de juguete. Se volvió azul, luego rojo, luego verde, dio una vuelta hacia atrás, antes de volverse de piedra. Después saltó hacia adelante mientras cambiaba de nuevo a su forma de sapo y luego el ciclo siguió. No, gracias, le respondió Sakaraya. Se dio la vuelta para seguir su camino, pero la mujer volvió a hablar. Él está esperándote, dijo ella. ¿Quién es él? Con el que has venido a hablar. Durante meses, había estado siguiendo a una serie de contactos en el mundo de las hadas, tratando de encontrar a los Gerondel perdidos de los que se había enterado en el mercado de las sombras y el carnaval de Tennessee. No había venido para reunirse con nadie en particular esta noche, sé.
Encontraba con sus contactos solo cuando tenían información. Pero alguien estaba aquí para reunirse con él. Gracias, dijo educadamente. ¿Dónde es que nos encontraremos? El patio del rey, dijo sonriendo ampliamente. Sus dientes eran pequeños y puntiagudos. El hermano Sakaraya asintió. El patio del rey era un callejón en forma de herradura que acababa en la calle Berui. Se entraba a través de un arco entre los edificios. Mientras se iba acercando, escuchó el sonido de los aviones por encima de su cabeza y después el silbido de un cargamento explosivo siendo liberado. No había nada que hacer más que continuar. Sakaraya pasó debajo del arco y se detuvo. Estoy aquí, le dijo a la oscuridad. Cazador de sombras, dijo una voz. Desde la esquina del final del patio, una silueta apareció. Era una hada y claramente una de las cortes. Era extremadamente alto, casi de apariencia humana excepto por sus alas, las cuales eran café y blanco y se abrían ampliamente, casi tocando las paredes opuestas. Entiendo que deseas hablar conmigo, dijo el hermano Sakaraya cortésmente. El hada se acercó y Sakaraya pudo ver una máscara de cobre con la forma de un halcón cubriendo la parte superior de su rostro. Has estado interfiriendo, dijo el hada. ¿En qué, precisamente? Preguntó Sakaraya. Él no se movió, pero el agarre en su báculo se hizo más fuerte. En cosas que no te conciernen. He estado investigando sobre una familia de cazadores de sombras perdida. Eso debe ser algo que realmente me concierne. ¿Vas con mis hermanos? Le preguntas a videntes. Era cierto. Desde su encuentro con Belial en el carnaval en Tennessee, el hermano Sakaraya había estado siguiendo varias pistas en Feera. Después de todo, había visto un descendiente Gerondel con una hada esposa y un hijo. Habían huido tan pronto como lo reconoció, pero no había sido él a quien le temían. Cualquiera que fuera el peligro que amenazaba a los Gerondel perdidos, Sakaraya había averiguado que provenía de Feera. ¿Qué es lo que sabes? Preguntó el hada, parándose frente a él. Te sugeriría que no te acercaras más. No tienes idea de lo peligroso que es lo que estás buscando. Este es un asunto de Feera. Deja de entrometerte en lo que afecta a nuestras tierras y deja nuestras tierras en paz. Te repito, dijo Sakaraya tranquilamente, aunque ahora su agarre en el báculo era firme. Yo pregunto por cazadores de sombras. Eso es algo que me concierne. Entonces hazlo bajo tu propio riesgo. Una espada brilló en la mano del hada. La blandió hacia Sakaraya, quien se movió enseguida, cayendo al suelo y levantándose junto a la hada, golpeando su brazo y dejando caer la espada. El silbido de las bombas se había detenido. Eso significaba que estaban justo por encima. Entonces, cayeron. Tres de ellas aterrizaron con un sonido metálico y seco sobre las piedras al inicio del patio y comenzaron a soltar sus llamas fosforescentes. Esto distrajo al hada por solo un momento y Sakaraya tomó la oportunidad para correr al otro lado de la curva y salir al exterior. Él no tenía deseos de continuar esta pelea, o causar problemas entre los hermanos silenciosos y las hadas. Sakaraya no tenía idea de por qué las hadas se habían vuelto tan violentas. Con suerte, él solo regresaría de donde había venido. Sakaraya se deslizó por la calle Berwick, esquivando los cilindros que caían. Pero apenas había comenzado su huida cuando el hada estuvo detrás de él. Sakaraya se dio vuelta, su báculo preparado. No tengo que pelear contigo. Vayámonos por caminos separados. Debajo de la máscara de halcón, los dientes del hada estaban apretados. Él atacó con su espada, rasgando el aire frente al hermano Sakaraya, cortando su capa. Sakaraya saltó y giró, su báculo dando vueltas a través del aire para golpear contra la espada. Mientras luchaban, los contenedores aterrizaban cada vez más cerca, tosiendo fuego. Ninguno de los dos retrocedió. El hermano Sakaraya tuvo cuidado de no herir a la hada, solo de bloquear sus ataques. Su propósito debía mantenerse en secreto, pero el hada estaba atacando con creciente fuerza. Atacó con su espada con movimiento hacia arriba, queriendo cortarle la garganta a Sakaraya, y Sakaraya la apartó con sus manos, haciendo que volara pasando el camino. Terminemos con esto. Llámalo el fin de una pelea justa. Vete aquí. El hada estaba sin aliento. Sangre chorreaba de una herida en su sien. ¿Cómo es? Dijo. Pero toma en cuenta mi advertencia.
Se giró para irse. El hermano Sakaraya perdió el agarre en su báculo por un momento. El hada se dio vuelta, con una pequeña daga en su mano, la blandió hacia el corazón de Sakaraya. Con la velocidad de un hermano silencioso se apartó, pero no pudo moverse lo suficientemente rápido. La daga se hundió en lo profundo de su hombro y salió del otro lado. El dolor. La herida comenzó a arder inmediatamente como si fuera ácido disolviéndose en la piel de Sakaraya. Dolor y entumecimiento corrieron por su brazo, causando que soltara su báculo. Retrocedió y el hada sacó su espada y avanzó hacia él. Has interferido con las hadas por última vez, Gregory 4, dijo. Nuestra gente es nuestra gente y nuestros enemigos, son nuestros enemigos. Ellos nunca serán tuyos. Las incendiarias ahora aterrizaron alrededor de ellos, golpeando fuertemente contra el pavimento y el guijarro, destellando luz y absorbiendo en llamas a los edificios. Sakaraya trató de alejarse, pero su fuerza se estaba desvaneciendo. No podía correr, solo podía tambalearse como si estuviera ebrio. Esta no era una herida normal. Había veneno inundando su cuerpo. El hada había venido a él y él no saldría de esta. No. No sin ver a Tessa una vez más. Miró hacia abajo y vio una de las incendiarias que había caído del cielo. Esa no había detonado. El hermano Sakaraya usó lo último de su fuerza para girar, balanceándose con el contenedor. Pequeñas bombas aún estaban cayendo. Algunas más aterrizaron cerca. El contenedor voló por el aire y aterrizó en el pecho del hada. Se hizo pedazos y el hada gritó mientras el hierro que contenía era liberado. Sakaraya cayó de rodillas mientras las llamas de hierro se quemaban. El hospital estaba retumbando. En St. Bart, los pisos superiores del hospital eran considerados demasiado inseguros para ser usados. Toda la actividad estaba en la planta baja y en el sótano, donde los doctores y las enfermeras corrían a atender a los heridos y enfermos. A los bomberos los llevaban adentro, su piel cubierta de hollín, respirando con dificultad. Habían heridas de los ataques, las quemaduras, los derrumbes, las personas cortadas por las explosiones de los cristales o golpeados por los escombros. Además, todos los negocios normales de Londres continuaron, la gente continuaba teniendo bebés y se enfermaban y tenían accidentes normales. Pero la guerra multiplicó los incidentes. La gente se desplomaba o chocaba en la negrura. Había paros cardíacos cuando las bombas caían. Había tantas personas que necesitaban ayuda. Desde el momento en que llegaron, Catarina y Tessa corrieron desde un extremo del hospital al otro, atendiendo a los heridos mientras entraban, buscando provisiones, llevando cuencos de agua ensangrentados, envolviendo y quitando vendas. Siendo una cazadora de sombras, Tessa podía hacer frente fácilmente a algunos de los aspectos más espeluznantes del trabajo, como el hecho de que no importaba cuánto habías tratado de mantener limpio tu delantal, pues estarías cubierto de sangre y mugre en cuestión de minutos. Y nunca se quitaría por más que lo laves. Tan pronto como limpiabas tus brazos, otro paciente venía y tu piel se cubría nuevamente. A pesar de todo, las enfermeras se esforzaban por mantener un aire de tranquila competencia. Te movías rápidamente, pero nunca apresuradamente. Hablabas en voz alta cuando necesitabas asistencia, pero nunca gritabas. Esa estaba posicionada junto a la puerta, dirigiendo a los asistentes mientras traían a una docena de nuevos pacientes. Estaban trayendo grupos de bomberos ahora, algunos caminando heridos, otros en camillas. Por allí, dijo Tessa mientras los asistentes cargaban a víctimas de quemaduras. Con la hermana los. Tengo uno que necesita tu ayuda, hermana, dijo el asistente, colocando una camilla con una figura envuelta en una manta gris. Voy, dijo Tessa. Corrió a la camilla y se inclinó. La manta fue tirada parcialmente sobre la cara del hombre. ¿Estás bien?, dijo Tessa, tirando de la manta. ¿Estás bien ahora? Estás en el hospital. Estás aquí en St. Bart. Tardó un momento en darse cuenta de lo que estaba viendo. Las marcas en su piel no eran todas heridas. Y su rostro, aunque cubierto de hollín y cubierto de sangre, le resultaba más familiar que el suyo. Tessa, dijo Jem, el eco en lo más profundo de su cabeza como el recuerdo de una campana sonando. Luego se quedó sin fuerzas. Jem. No podía ser. Ella agarró su mano, esperando que estuviera soñando, que la guerra había alterado por completo su sentido de la realidad. Pero la delgada y cicatrizada mano en la de ella le era familiar, incluso flácida y sin fuerza. Este era Jem,
Su Jem, vestido con la túnica de color hueso de un hermano silencioso, las marcas en su cuello palpitaban tanto como su corazón bombeaba furiosamente. Su piel ardía bajo sus dedos. Está mal, dijo el asistente. Iré a buscar al doctor. No, dijo Tessa rápidamente. Déjalo conmigo. Jem traía un glamour, pero no podía ser examinado. Ningún médico mundano podría hacer algo con sus heridas, y se sorprenderían de sus runas, sus cicatrices, incluso su sangre. Ella arrancó la túnica de pergamino. Tardó solo un momento en encontrar la fuente del trauma, una herida masiva que entraba limpiamente en su hombro. La herida era negra con un borde plateado, y su túnica estaba saturada de sangre hasta la cintura. Tessa escaneó el pasillo. Había tanta gente que no pudo ver a Katarina de inmediato. No podía gritar. Jem, le dijo al oído. Estoy aquí. Traeré ayuda. Se puso de pie, con toda la calma que pudo y rápidamente se abrió paso entre el caos de la sala, con el corazón latiendo tan rápido que parecía que podría llegar a su garganta y después por la boca. Encontró a Katarina trabajando en el hombre quemado, sus manos sobre sus heridas. Solo Tessa podía ver el resplandor blanco como la nieve que emanaba de atrás de la manta mientras trabajaba. Hermana dijo, intentando controlar su voz. Te necesito de inmediato. Solo un momento, dijo Katarina. Esto no puede esperar. Katarina miró sobre su hombro. Entonces el resplandor se detuvo. Deberías sentirte mejor en un momento, le dijo al hombre. Una de las otras hermanas habrá terminado muy pronto. Ya me siento mucho mejor, dijo el hombre, sintiendo su brazo de maravilla. Tessa apresuró a Katarina hacia Jem. Katarina, viendo la tensa expresión de Tessa, no hizo ninguna pregunta, solo se inclinó y desdobló la manta. Miró a Tessa. Un cazador de sombras. Dijo Katarina en voz baja. ¿Aquí? Rápido, dijo Tessa. Ayúdame a moverlo. Tessa tomó la esquina de la camilla y Katarina el otro lado, y movieron a Jem hacia el pasillo. Hubo otra explosión, más cercana. El edificio vibró por el impacto. Las luces se balancearon y se apagaron por un segundo, causando llantos de miedo y confusión. Tessa se congeló en su lugar, asegurándose de que el techo no estaba a punto de caerse e iba a enterrarlos a todos. Después de un momento, las luces regresaron y el movimiento continuó. Vamos, dijo Tessa. Había una pequeña habitación al final del pasillo que era usado para las pausas de té y descansos de las enfermeras, o cuando no podían regresar a casa por los bombardeos. Llevaron la camilla de Jem con gentileza al catre vacío del lado de la habitación. Jem estaba silenciosamente recostado, sus rasgos impasibles, su respiración entrecortada. El color se estaba drenando de su piel. Sostén la luz, dijo Katarina. Necesito examinar esto. Tessa sacó una luz mágica de su bolsillo. Era más segura y más confiable, pero solo podía usarla en privado. Katarina tomó un par de tijeras y cortó la ropa alrededor de la túnica para exponer la herida. Las venas del pecho de Jem y su brazo se habían tornado negras. ¿Qué es eso? Dijo Tessa, su voz temblando. Se ve muy mal. No había visto esto en mucho tiempo, dijo Katarina. Creo que es cataplasma. ¿Qué es eso? Nada bueno, dijo Katarina. Sé paciente. Debe estar loca, pensó Tessa. Ser paciente. ¿Cómo podría ser paciente? Este era Jem, no un paciente sin nombre debajo de una sábana gris. Pero cada paciente sin nombre era preciado para alguien. Se forzó a sí misma a respirar más profundo. Toma su mano, dijo Katarina. Funcionará mejor si tú lo haces. Piensa en él, ¿quién es él para ti? Dale tu fuerza. Tessa había practicado con una poca cantidad de magia de brujos antes, aunque no era una experta. Mientras Katarina observaba, Tessa tomó la esbelta mano de Jem entre la suya. Dobló sus dedos alrededor de los suyos, sus dedos de violinista, recordando el cuidado que tenía cuando tocaba. El tiempo en que él había compuesto para ella. Su voz resonó en su corazón. La gente todavía usa la expresión, sillín, para referirse a amigos cercanos, o almas gemelas, pero lo que realmente significa es entender la música. Cuando tocaba, veías lo que yo veía.
¿Tú entiendes mi música? Tessa olió azúcar quemada. Sintió los labios calientes de Jem contra los de ella, la alfombra debajo de ellos, sus brazos sosteniéndola contra su corazón. Oh, mi Jem. Su cuerpo se estrelló contra la camilla, arqueando la espalda. El jadeo y el sonido envió un choque a través de Tessa. Jem había estado en silencio mucho tiempo. ¿Puedes oírnos?, preguntó Katarina. Yo. ¿Puedo? Vino la respuesta vacilante en la mente de Tessa. Necesitas a los hermanos silenciosos, dijo Katarina. No puedo ir con mis hermanos así. Si no vas con ellos, morirás, dijo Katarina. Las palabras llegaron a Tessa como un golpe. No me es posible ir a la ciudad de Hueso de esta manera. Vine aquí esperándome que pudieras ayudar. Este no es momento para el orgullo, dijo Katarina con severidad. No es orgullo, dijo Jem. Tessa sabía que esta era la verdad. Él era la persona menos orgullosa que había conocido. Jem, suplicó Tessa. Tienes que ir. ¿Este es James Carstairs?, preguntó Katarina. Por supuesto, Katarina sabía el nombre del parabatay de Will Herondale, aunque nunca lo había conocido. Ella no entendía todo lo que había pasado entre Tessa y Jem. Ella no sabía que habían estado comprometidos. Que antes de que hubiera un Tessa y Will, hubo un Tessa y Jem. Tessa no hablaba de estas cosas debido a Will, y luego debido a la ausencia de Will. He venido aquí porque es el único lugar donde puedo ir, dijo Jem. Decir la verdad a los hermanos sería poner en peligro otra vida además de la mía. Y no lo haré. Tessa miró a Katarina con desesperación. Lo hice en serio, dijo ella. Nunca buscará ayuda si eso significa que alguien más será herido. Katarina, no puede morir. Él no puede morir. Katarina inhaló profundamente y abrió un poco la puerta para mirar hacia el pasillo. Tendremos que llevarlo de vuelta al apartamento, dijo. No puedo trabajar en él aquí. No tengo lo que necesito. Trae nuestras capas. Tendremos que movernos rápidamente. Tessa agarró la camilla de Jem. Ella entendía las complicaciones involucradas. Eran enfermeras a cargo de muchas personas enfermas que acudirían durante el ataque. La ciudad estaba siendo bombardeada. Estaba en llamas. Llegar a casa no era un asunto sencillo. Pero era lo que iban a hacer. La ciudad en la que se adentraron no era la misma que había sido tan solo una hora antes. El aire era tan caliente que respirarlo quemaba los pulmones. Un alto muro anaranjado saltaba por encima de los edificios a su alrededor y la silueta de St. Paul destacaba con intenso alivio. La escena era terrorífica y casi hermosa al mismo tiempo, como la imagen de un sueño de Blake, un poeta que su hijo James siempre había amado. ¿Con qué alas osó elevarse? ¿Y qué mano osó tomar ese fuego? 5. Pero no había tiempo para pensar en cosas como Londres quemándose. Había 2 ambulancias justo afuera en la calle. Junto a un conductor estaba fumando un cigarro y hablando con un bombero. Charlie. Lo llamó Katarina. El hombre tiró el cigarrillo a un lado y vino corriendo. Necesitamos tu ayuda, dijo. Este hombre tiene una infección. No podemos mantenerlo aquí en la sala. Necesita que lo lleve a St. Thomas, hermana. El camino será duro. Tenemos incendios en casi todas las calles. No podemos llegar tan lejos, dijo Katarina. Tendremos que moverlo rápido. Nuestro departamento está en la calle Farrington. ¿Eso servirá por ahora? Está bien, hermana. Llevémoslo a la ambulancia. Abrió la parte trasera y las ayudó a meter a Jem. Volveré en un momento, les dijo Katarina. Solo necesito traer unos cuantos suministros. Corrió de vuelta al hospital. Tessa trepó en la parte trasera con Jem y Charlie entró en el asiento del conductor. Usualmente no llevo pacientes a los departamentos de las enfermeras, dijo Charlie, pero las necesidades son primero cuando el diablo conduce. La hermana los siempre cuida de ellos. Cuando mi Mabel estaba teniendo a nuestro segundo hijo, tuvo una terrible racha. Pensé que perderíamos a ambos. La hermana bendita sea, salvó a ambos. No habría tenido a Mabel o a Miedie sin ella. Cualquier cosa que ella necesite. Tess había escuchado muchas historias como esa.
Catarina era una bruja y una enfermera mundana con cientos de años de experiencia al mismo tiempo. Había servido en la última gran guerra. Antiguos soldados siempre venían a ella y decían que era la viva imagen de aquella enfermera que me salvó la última vez. Pero claro, eso no podía ser. Eso fue 20 años atrás y Catarina seguía siendo muy joven. Catarina destacaba por su piel oscura. No veían a una mujer de piel azul con cabello blanco, veían a una enfermera del este de las Indias. Había enfrentado considerables prejuicios, pero era claro que no solo Catarina era una buena enfermera, era la mejor enfermera de todo Londres. Cualquiera que tenía a Catarina como su enfermera era considerado afortunado. Incluso el entusiasta más miserable deseaba vivir y Catarina cuidaba de todos los que venían a ella con imparcialidad. No podía salvarlos a todos, pero siempre había unos. Pocos, al menos uno por día, quienes sobrevivían de algo de lo que podían fallecer porque la hermana los era quien estuvo a su lado. Algunos la llamaban el ángel de St. Bart. James se movió y ligeramente soltó un quejido. No te preocupes, amigo, le dijo Charlie. Las mejores enfermeras en la ciudad están en este lote. No podrías estar en mejores manos. Jem trató de sonreír, pero tosió en su lugar, una terrible y burbujeante tos que vino con un goteo de sangre del lado de su boca. Tessa lo limpió de inmediato con la esquina de su capa y se acercó a él. Resiste, James Carstairs, dijo, tratando de sonar valiente. Ella tomó la mano de él entre las suyas. Había olvidado lo maravilloso que era sostener la mano de Jem, sus grandes y gentiles manos, aquellas que podían producir música tan hermosa de un violín. Jem, susurró, inclinándose. Debes resistir. Debes hacerlo. Will te necesita. Yo te necesito. La mano de Jem se cerró con fuerza entre la suya. Catarina vino corriendo del hospital cargando una pequeña bolsa de lona. Brincó dentro de la parte trasera de la ambulancia, cerrando las puertas detrás de ella y haciendo que Tessa volviera al presente. Vamos, Charlie, dijo ella. Charlie dio marcha con la ambulancia y comenzaron a avanzar. Por encima de ellos, el zumbido de Luftwaffe regresó, como el zumbido de un ejército de abejas. Catarina se movió inmediatamente junto a Jem y le pasó a Tessa unas vendas para desenvolver. La ambulancia vibró y Jem se sacudió en su camilla. Tessa se inclinó encima de él para mantenerlo en su lugar. Catarina, dijo Tessa, dijiste que esto era cataplasma. ¿Qué significa? Es un raro concentrado de belladona con veneno demoníaco agregado, dijo Catarina en voz baja. Hasta que obtenga el antídoto necesitamos evitar que se desangre, o al menos reducirla. Vamos a atar algunos torniquetes, hay que empezar a detener el flujo de sangre. Eso sonaba increíblemente peligroso. Si ataban los miembros, podían arriesgarse a perderlos. Pero Catarina sabía lo que estaba haciendo. Esto no será cómodo, dijo Catarina, desenvolviendo un vendaje, pero ayudará. Sosténlo. Tessa presionó su cuerpo un poco más contra el de Jem mientras Catarina envolvía el vendaje alrededor del brazo y hombro herido. Hizo un nudo, luego tomó las esquinas del vendaje y las unió. Jem se arqueó contra el pecho de Tessa. ¿Estás bien, Jem? Dijo. ¿Estás bien? Estamos aquí. Estoy aquí. Soy yo. Tessa. Soy yo. Tessa, dijo él. La palabra vino como una pregunta. Se retorció cuando Catarina envolvió la herida con fuerza alrededor del hombro y brazo. Un mundano no hubiera sido capaz de resistirlo. Jem apenas era capaz. Sudor cubrió todo su rostro. Va a ser difícil, hermanas, les dijo Charlie. Los bastardos están tratando de quemar St. Paul. Voy a tener que ir por el camino largo. Hay incendios por todas partes. Charlie no exageraba. Frente a ellos había una sólida vista anaranjada contra siluetas negras de edificios quemándose. Los incendios eran demasiado altos que era como si hubiera un sol levantándose sobre la tierra, arrancando el día del suelo. Mientras conducían, era como si fueran estampados en un sólido muro de calor. El viento había aumentado y ahora el fuego se estaba enfrentando al fuego, creando paredes en lugar de huecos. El aire resplandeció y se consumió. Varias veces giraron por calles que ya no parecían estar ahí. Este camino tampoco es bueno, dijo Charlie, girando la ambulancia otra vez. Tendré que tratar por otro camino. Luego vinieron los agudos zumbidos en el aire. Esta vez, el tono era diferente.
Esas no eran bombas incendiarias, esos eran grandes explosivos. Después de los incendios, la idea era matar. Charlie detuvo la ambulancia y alzó su cabeza para mirar dónde era posible que la bomba fuera a aterrizar. Todos se congelaron, escuchando el zumbido ir apagándose. El silencio significaba que la bomba estaba a menos de 30 metros sobre ti y venía con rapidez. Fue un largo momento. Luego llegó. El impacto fue al final del otro lado de la calle, enviando la ola del impacto por el camino y una lluvia de escombros por el aire. Charlie siguió avanzando. Bastardos, dijo por debajo. Malditos bastardos. ¿Están bien, hermanas? Estamos bien, dijo Katarina. Tenía ambas manos en el hombro de Jem y había un leve destello azul rodeando los vendajes. Estaba reteniendo, lo que fuera que estuviera pasando por el cuerpo de Jem. Habían logrado dar otro giro cuando hubo otro zumbido y otro silencio. Se detuvieron otra vez. Esta vez el impacto fue a su derecha, abajo en la esquina. La ambulancia se sacudió cuando la esquina de un edificio estalló. El suelo tembló. Charlie giró la ambulancia lejos de él. No pasaremos por este camino, dijo. Trataré por Shulane. La ambulancia giró una vez más. En la camilla, Jem había dejado de moverse. Tessa no podía decir si el pulsante calor venía del aire o el cuerpo de Jem. Había fuego en ambos lados de la calle, pero el camino se veía casi despejado para atravesarlo. Habían dos bomberos en el camino, lanzando agua hacia un almacén en llamas. De repente, hubo un crujiente sonido. El fuego comenzó a arquearse sobre el camino. Maldita sea, dijo Charlie. Sosténganse con fuerza, hermanas. La ambulancia marchó en reversa y comenzó a acelerar hacia atrás hacia el callejón. Tessa escuchó el crujiente chillante sonido, extraño, casi alegre, de un gran campaneo. Entonces, de repente, los ladrillos del edificio explotaron y el edificio se derrumbó en una masa de fuego y escombros. Las llamas estallaron en un poderoso rugido. Los hombres con la manguera se desvanecieron. Dios santísimo, dijo Charlie, haciendo rechinar la ambulancia hasta detenerse. Salió del asiento del conductor y comenzó a correr hacia los hombres, dos de los cuales tropezaron lejos de las llamas. Katarina miró hacia afuera por el parabrisas. Esos hombres, dijo ella. El edificio se derrumbó en ellos. Debes ayudarlos, dijo Jem. Katarina miró entre Jem y Tessa por un momento. Tessa se sintió llena de una insoportable ansiedad. Tenía que llevar a Jem a salvo, y aún así, enfrente de ellas, hombres estaban siendo consumidos por las llamas. Seré rápida, dijo Katarina y Tessa asintió. Solos en la ambulancia, Tessa miró hacia Jem. Si te necesitan, entonces debes ir, dijo Jem. Necesitan a Katarina, dijo Tessa. Tú me necesitas y yo te necesito. No te dejaré. No importa lo que suceda, no te dejaré. La ambulancia se estaba calentando como un horno, atrapada como estaba entre múltiples incendios. No había agua para refrescar la frente de Jem, así que Tessa la limpió y abanicó con su mano. Después de un minuto, Katarina abrió la parte trasera de la ambulancia. Estaba cubierta de agua y hollín. Hice lo que pude, dijo. Por ahora vivirán, mientras lleguen al hospital. Charlie tendrá que llevarse la ambulancia. Sus ojos reflejaron su dolor. Sí, dijo Jem. De alguna forma había encontrado la suficiente fuerza para levantarse sobre sus codos. Deben llevarlos a un lugar seguro. Soy un cazador de sombras. Soy más fuerte que esos hombres. Él siempre había sido fuerte. No era porque fuera un cazador de sombras. Era porque tenía una voluntad tan feroz como la luz de las estrellas, quemándose en la oscuridad y negándose a extinguirse. Charlie trajo a los bomberos heridos, cargando a uno sobre su hombro. ¿Estarán bien, hermanas? Dijo él. Pueden volver conmigo. No, dijo Katarina, trepando dentro para ayudar a Tessa a poner a Jem sobre sus pies. Tessa se posicionó debajo del hombro herido de Jem. Él se contrajo por el movimiento. Era claro que Jem en realidad no podía caminar, pero había decidido que lo haría de todas formas. Puso su cuerpo en una posición de pie por pura voluntad. Katarina se apresuró a apoyarse de un lado y Tessa tomó el otro, dando su entera fuerza para aguantarlo completamente. Era extraño, sentir el cuerpo de Jem contra él.
De ella después de tanto tiempo. Salieron del camino y volvieron a la calle. Hermosa noche para dar un paseo, dijo Jem, claramente tratando de animarla. Estaba sudando por completo y ya no podía sostener su cabeza. Sus piernas se habían vuelto flácidas. Era como una marioneta con las cuerdas sueltas. Todos los edificios a su alrededor también estaban incendiándose, pero el fuego aún se contenía dentro. Tessa estaba cubierta de sudor y la temperatura los estaba cocinando. El aire estaba lleno de calor y cada bocanada de aire escocía por su garganta. Se sentía como cuando aprendió a cambiar por primera vez, el exquisito y extraño dolor. La calle se estaba reduciendo al punto donde apenas podían caminar los tres al lado del otro. Los lados de Catarina y Tessa raspaban con lo caliente de las paredes. Los pies de Jem ahora se arrastraban en el suelo, ya sin ser capaces de dar otro paso. Cuando salieron por la calle Fleet, Tessa inhaló el aire relativamente fresco. El sudor en su rostro se enfrió por un momento. Vamos, dijo Catarina, guiándolos a un banco. Dejémoslo descansar por un momento. Recostaron a Jem en el banco vacío cuidadosamente. Su piel estaba resbaladiza por el sudor. La herida había empapado a través de su túnica. Catarina abrió la camisa para exponer su pecho y enfriarlo, y Tessa pudo ver las runas de los hermanos silenciosos en su piel y sus venas palpitando en su garganta. No sé qué tan lejos podremos llegar con él en ese estado, dijo Catarina. El esfuerzo es demasiado. Una vez en el banco, las extremidades de Jem comenzaron a tirar y contraerse como si el veneno se moviera a través de su cuerpo una vez más. Catarina se puso a trabajar en él de nuevo, poniendo sus manos en la herida. Tessa escudriñó la carretera. Divisó una larga sombra viniendo en su dirección, con dos luces tenues como ojos con los párpados pesados. Un autobús. Un gran autobús rojo londinense de 2 pisos estaba haciendo su camino a través de la noche, porque nada detenía a los autobuses londinenses, ni siquiera una guerra. No estaban en una parada, pero Tessa saltó a la carretera y le hizo señas. El conductor abrió la puerta y habló. ¿Están bien, hermanas? Dijo. Su amigo, él no se ve muy bien. Está herido, dijo Catarina. Entonces deben entrar, hermanas, dijo el conductor, cerrando la puerta, después de entrar arrastrando a Jem entre ellas. Tienen la mejor ambulancia privada de Londres a su servicio. ¿Quieren ir a ese Tebart? Venimos de ahí. Está lleno. Lo estamos llevando a casa para cuidar de él y necesitamos hacerlo rápido. Entonces denme la dirección y allí es a donde iremos. Catarina gritó la dirección por encima del sonido de otra explosión ligeramente más lejana y llevaron a Jem a un asiento. Fue instantáneamente claro que él no sería capaz de sostenerse por sí solo para sentarse, ya que estaba demasiado cansado por el esfuerzo de tratar de caminar. Lo acostaron en el amplio suelo del autobús y se sentaron junto a él a cada lado. Solo en Londres, dijo Jem, sonriendo débilmente, un autobús seguiría haciendo sus rondas durante un bombardeo masivo. Mantén la calma y sigamos avanzando 6, dijo Catarina, sintiendo el pulso de Jem. Ahí está. Llegaremos al departamento en un instante. Tessa podía decir por la forma en que Catarina estaba poniendo más y más alegría en el tono de su voz, que las cosas se estaban poniendo peor con rapidez. El autobús no podía ir a tan rápida velocidad, seguía siendo un autobús londinense en la oscura noche durante un ataque aéreo, pero iba más rápido que cualquier bus con el que ella se hubiera tropezado. Tessa no tenía ilusiones sobre la seguridad del autobús. Había visto uno de estos volteados completamente después de un choque, recostados en la carretera como un elefante sobre su espalda. Pero se estaban moviendo y Jem estaba acostado en el suelo, sus ojos cerrados. Tessa miró los anuncios en las paredes, imágenes felices de gente usando salsa visto junto a póster diciéndole a la gente que sacara a sus hijos de Londres por seguridad. Londres no se rendiría y Tessa tampoco lo haría. Tuvieron otro momento de buena suerte de regreso en el piso. Tessa y Catarina vivían arriba de una casa pequeña. Parecía que sus vecinos se habían trasladado a los refugios, por lo que no había nadie en la casa para verlas llevando un hombre ensangrentado por las escaleras. El baño, dijo Catarina mientras posaban a Jem en el oscuro pasillo. Llena la tina de agua. Bastante. Fría. Buscaré mis cosas. Tessa corrió al baño en el salón, rogando que el agua no hubiese sido interrumpida por el bombardeo. Se alivió cuando el agua fluyó de la llave.
Solo se les permitía llenar 15 centímetros de agua en el baño, impuestas por una línea dentro de la tina. Tessa ignoró esto. Abrió la ventana. Llegaba aire frío desde la dirección contraria al fuego. Se apresuró al salón. Katarina le había quitado la túnica a Jem, dejando desnudo su pecho. Había quitado sus vendas y la herida estaba expuesta, con las negras marcas siguiendo a lo largo de sus venas nuevamente. Sosténlo por el otro lado, dijo Katarina. Juntas levantaron a Jem. Era peso muerto mientras lo llevaban por el salón y cuidadosamente lo introdujeron en la tina. Katarina lo posicionó de tal manera que su brazo y hombro heridos colgaban hacia un lado. Entonces buscó en el bolsillo de su delantal 2 viales. Vació el contenido de uno en el agua, tiñéndola de un claro azul. Tessa sabía que no debía preguntar si él sobreviviría. Él lo lograría, porque ellas iban a asegurarse de ello. Y tampoco se hace esa clase de preguntas cuando se está preocupado de la respuesta. Sigue pasándole la esponja, dijo Katarina. Necesitamos mantenerlo frío. Tessa se arrodilló y mojó la esponja, para pasar el agua azulada por la cabeza y el pecho de Jem. Emanaba un olor que era como una extraña combinación entre azufre y jazmín, y parecía bajarle la temperatura. Katarina frotó el contenido del otro vial en sus manos y empezó a tratar la herida, su brazo y su pecho, masajeando la negrura que se esparcía de regreso a la apertura. La cabeza de Jem colgaba hacia atrás y su respiración era desigual. Tessa limpió su frente mientras lo tranquilizaba. Hicieron esto por 1 hora. Tessa pronto olvidó el sonido de las bombas en el exterior, el humo y los ardientes escombros que entraron. Todo era el movimiento del agua y la esponja, la piel de Jem, su rostro retorciéndose de dolor para luego quedarse quieto y flojo. Katarina y Tessa estaban empapadas, y el agua se acumulaba en el piso a su alrededor. Will, dijo Jem y la voz en la cabeza de Tessa estaba perdida pero también buscando. Will, ¿eres tú? Tessa luchó contra el tumulto en su garganta cuando Jem le sonrió a la nada. Si él veía a Will, debía dejarlo ver a Will. Tal vez Will estaba aquí, después de todo, vino a ayudar a su Parabatai. Will, pensó Tessa, si estás aquí, debes ayudar. No puedo perderlo a él también, Will. Juntos lo salvaremos. Quizás lo imaginó, pero Tessa sintió algo guiando su brazo mientras trabajaba. Era más fuerte ahora. Jem se tambaleó de repente en el agua y se salió a medias de la tina, con su espalda arqueada en una forma que no debería ser posible y llevando su cabeza hacia abajo. Sosténlo, dijo Katarina. No dejes que se haga daño. Esta es la peor parte. Juntas, y con aquella fuerza que ayudaba a Tessa, sostuvieron a Jem mientras se retorcía. Estaba mojado, así que rodearon sus extremidades para evitar que se golpeara o impactara su cabeza contra las baldosas. Hizo que Katarina perdiera el equilibrio, y cayó al piso, golpeando su cabeza contra la pared, pero volvió y envolvió con sus brazos el pecho de Jem nuevamente. Los gritos de Jem se mezclaron con el caos de la noche, el agua salpicó y el humo entró. Jem rogó por Jin Fen. Pateó tan fuerte que Tessa fue arrojada contra el lavabo. Entonces, de repente, dejó de moverse completamente y se derrumbó en la tina. Se veía sin vida. Tessa gateó a través del piso mojado y lo sostuvo. ¿Jem? ¿Katarina? ¿Está vivo?, dijo Katarina, su pecho elevándose mientras contenía el aliento. Tenía sus dedos en su muñeca. Hemos hecho todo lo que pudimos. Llevémoslo a la cama. Lo sabremos pronto. La alarma, todo libre, 7 timbró sobre todo Londres poco después de las 11, pero no había nada seguro sin daños. La Luftwaffe tal vez había regresado a casa, y las bombas habían dejado de caer por unas horas, pero los fuegos solo estaban creciendo. El viento les daba más fuerza y los esparcía por la ciudad. El aire apestaba a hollín y a escombros quemándose, haciendo que Londres brillara. Habían pasado a Jem a la habitación pequeña. Y habían tenido que quitarle el resto de su ropa mojada. Tessa había vestido y desvestido a un sinnúmero de hombres en su trabajo, y Jem era un hermano silencioso, para quien la intimidad era imposible. Tal vez podría haberlo hecho con una calma profesional, pero le era imposible actuar de enfermera para Jem. Se había imaginado en una ocasión, que ambos se verían uno al otro, desnudos en su noche de bodas. Esto era demasiado íntimo y extraño, y no era como Jem quería que Tessa lo viera, no por primera vez, en el estado en el que se encontraba. Por lo que dejó que Katarina, la enfermera, quien se encargó de eso rápidamente y lo secó.
Lo pusieron en la cama y lo cubrieron con todas las sábanas que había en el departamento. Su ropa se secó con facilidad, colgaban de una de las ventanas meciéndose con el viento caliente de los incendios. Después Katarina se fue a la sala de estar, dejando a Tessa para que estuviera con Jem y le sostuviera la mano. Era muy extraño estar de nuevo en esta posición, junto a la cama del hombre que amaba, esperando. Jem era Jem, exactamente como había sido hace tantos años, excepto por las runas de los hermanos silenciosos. Él era Jem, el chico del violín. Su Jem. La edad no lo había consumido, como había hecho con su Will, pero de todos modos podría ser arrancado de ella. Tessa puso su mano sobre el pendiente de Jade, escondido debajo de su uniforme. Se sentó, esperando y escuchando el rugido y los lamentos en la calle mientras tomaba su mano. Estoy contigo, James, dijo en su mente. Estoy aquí, y siempre lo estaré para ti. Tessa soltaba la mano de Jem ocasionalmente para poder ver por la ventana y asegurarse de que los incendios no se acercaran mucho. Había un halo anaranjado alrededor de ellos. Los fuegos estaban solo a unas calles de distancia. Tenía una belleza peculiar, esta terrible llamarada. La ciudad estaba en llamas, cientos de años de historia, viejas estructuras y antiguos libros quemándose. Querían quemarnos por completo, esta vez, dijo Katarina, llegando por atrás de su amiga. Tessa no había oído su entrada. Este anillo de fuego, rodeando a St. Paul. Querían que se quemara la catedral hasta los cimientos. Querían romper nuestros espíritus. Bueno, le respondió Tessa, cerrando la cortina, no lo lograrán. ¿Por qué no lo dejamos y vamos a hacer unas tazas de té? Dijo Katarina. Se ve que dormirá por un rato. No. Tengo que estar aquí cuando despierte. Katarina miró la cara de su amiga. Él significa mucho para ti, dijo. Jem, el hermano Sakaraya, y yo siempre hemos sido cercanos. ¿Lo amas? Comentó Katarina. Y esta vez no era una pregunta. Tessa apretó la cortina en su puño. Se quedaron en silencio por un momento. Katarina frotó con cariño el brazo de su amiga. Yo haré el té, le dijo. Incluso dejaré que te acabes las últimas galletas de la lata. ¿Galletas? Tessa se giró. Jem estaba sentado. Ella y Katarina corrieron hacia él. Katarina comenzó a revisarle el pulso, su piel. Tessa miró su rostro, su cara tan familiar y querida como siempre. Jem estaba de vuelta, él estaba aquí. Su Jem. Está sanando, dijo Katarina. Tendrás que descansar, pero estoy segura de que vivirás. No olvides que por poco te perdemos. Exactamente por eso es que busqué a las mejores enfermeras de Londres, respondió Jem. ¿Podrías explicarnos la herida con la que llegaste? Preguntó Katarina. Sé de dónde vino. ¿Por qué fuiste atacado con un arma de las hadas? Estaba buscando información, dijo Jem, acomodándose dolorosamente para estar mejor sentado. Mi curiosidad no fue apreciada. Eso está claro, porque usaron un cataplasma para atacarte. Está hecho para matar, no para herir. En la mayoría de los casos no es posible sobrevivir. Tus runas de hermano silencioso te ofrecieron cierta protección, pero... Katarina sintió su pulso de nuevo. Pero, Jen preguntó con curiosidad. No imaginé que fueras a sobrevivir toda la noche, dijo. Tessa parpadeó. Sabía que era un caso serio, pero la forma en que Katarina lo dijo le dolió físicamente. Tal vez deberías dejar tus investigaciones, dijo Katarina, poniendo la sábana sobre Jem. Ahora iré a hacer el té. Dejó la habitación en silencio, cerrando la puerta detrás de sí, dejando a Tessa y Jem juntos en la oscuridad. El ataque de ayer parecía más agresivo que cualquier otro, dijo Jem finalmente. A veces pienso que los mundanos se hacen mucho más daño los unos a los otros que cualquier demonio puede llegar a provocarles. Tessa sintió una ola de emociones pasar a través de ella, todo lo que tenía atrapado durante la noche subió hasta la superficie, entonces enterró su cabeza al lado de la cama de Jem y lloró. Jem se movió un poco y la acercó, para que dejara su cabeza sobre su pecho, ahora cálido, su corazón latiendo con fuerza. Podrías haber muerto, dijo Tessa. Pensé que te perdería a ti también. Tessa, dijo él, Tessa, soy yo. Aquí estoy. No me he ido. Jem, respondió.
¿Dónde has estado? Ha pasado demasiado desde. Se sentó y trató de limpiar las lágrimas de sus mejillas. No podía decir las palabras, desde que Will murió. Ese día se había sentado en su cama y vio cómo se fue quedando dormido con tranquilidad hasta que no despertó de nuevo. Jem había estado allí también, obviamente, pero en los últimos 3 años lo había visto cada vez menos. Se encontraban en el puente Blackfriars cada año, pero aparte de eso había permanecido alejado. Pensé que sería mejor estar lejos de ti. Soy un hermano silencioso, dijo él, y la voz en su cabeza se quedó callada. No te sirvo para nada. ¿De qué hablas? Tessa preguntó confundida. Siempre es mejor cuando estoy a tu lado. Siendo lo que soy, ¿cómo puedo darte consuelo?, le preguntó Jem. Si tú no puedes, respondió Tessa, no existe nadie en el mundo que pueda hacerlo. Eso lo tenía claro. Magnus y Katarina habían tratado de hablarle con tacto sobre las vidas inmortales y otros amores, pero si ella vivía hasta que el sol se apagara, no tendría nadie más que Will y Jem, esas dos almas gemelas, las únicas almas que había amado. No sé qué clase de consuelo puede traer una criatura como yo, dijo Jem. Si pudiera morir para traerlo de vuelta, lo haría, pero se ha ido, y con su pérdida el mundo me parece un lugar sin rumbo. Peleo por cada gota de emoción que tengo, pero al mismo tiempo, Tessa, no puedo soportar verte sola y no desear estar junto a ti. No soy lo que era. No quiero causarte más sufrimiento. Todo el mundo se ha vuelto loco, dijo ella, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Will se ha ido, y tú también, o eso es lo que he pensado por mucho tiempo. Y sin embargo esta noche me di cuenta, de que podría perderte por completo. Perdería la esperanza, la delgada esperanza en la posibilidad de que algún día. Las palabras flotaron en el aire. Palabras que nunca se habían dicho en voz alta uno al otro, no antes de que Will muriera y tampoco después. Ella había tomado la parte de su corazón que amaba a Jem y de una manera violenta y salvaje puesto bajo llave. Había amado a Will, y Jem había sido su mejor amigo, y nunca jamás habían hablado de qué pasaría si dejara de ser un hermano silencioso. Si de alguna manera se levantara la maldición de este destino gélido. Si este silencio se fuera, y volviera a ser humano, capaz de vivir y respirar y sentir de nuevo. ¿Y luego qué? ¿Qué harían juntos? Sé lo que estás pensando. Su voz en su cabeza era suave, la piel debajo de sus manos era tan cálida. Sabía que era por la fiebre, pero se decía a sí misma que no era así. Ella levantó su rostro y lo miró, las crueles runas cerrando para siempre sus amados ojos, dejando su cara sin alterar. También pienso en ello. ¿Qué tal si esto acabara? ¿Y si todo eso fuera posible para nosotros? Un futuro. ¿Qué haríamos con eso? Tomaría ese futuro en mis manos, dijo ella. Iría contigo a donde fuera. Incluso si el mundo estuviera en llamas, si los hermanos silenciosos nos persiguieran al fin del mundo, sería feliz si estuviera a tu lado. No podía exactamente oírlo en su cabeza, pero podía sentirlo, el borde de una maraña de emociones, su deseo tan desesperado como cuando habían caído juntos en la alfombra del cuarto de música, la noche que ella le había suplicado a él para que se casaran lo más pronto posible. Él la tomó en sus brazos. Era un hermano silencioso, un Grigori, un vigilante, apenas humano. Y, sin embargo, se sentía suficientemente humano, su firme pecho cálido en contacto con la piel de su rostro mientras levantaba la cabeza. Sus labios se encontraron con los de ella, tan suaves y dulces que dolía. Habían pasado tantísimos años, pero seguía siendo lo mismo. Casi lo mismo. No soy lo que era. Sintiendo el fuego de noches perdidas, el sonido de su apasionada música en sus oídos. Ella puso sus brazos sobre sus delicados hombros y lo abrazó con fuerza a María por los dos si era necesario. Cualquier fragmento de Jem era mejor que tener la totalidad de cualquier hombre vivo. Sus manos de músico se movieron sobre su rostro, por su cabello, a través de sus hombros, en un intento de capturar una última vez las memorias de algo que no podría tocar de nuevo. Incluso mientras ella lo besaba insistía desesperadamente que era posible, estaba claro que el destino estaba en su contra. Tessa, dijo él. Incluso cuando no te veo, sé que eres hermosa. Entonces tomó los hombros de Tessa en sus delicadas manos y la empujó suavemente lejos de él. Lo siento tanto, mi amada, le dijo a ella. Esto no es justo de mi parte, y no debería de ser así. Cuando estoy contigo quiero olvidar lo que soy, pero no puedo cambiarlo. Un hermano silencioso no puede tener esposa, no puede amar.
El corazón de Tessa estaba golpeando con fuerza, su piel ardiendo como los fuegos sobre Londres. No había experimentado un deseo como este desde Will. Sabía que no podría sentir algo así con nadie más, solo Will o Jem. No, no te vayas lejos de mí, le susurró. No dejes de hablar conmigo. No te alejes en el silencio. ¿Me dirás cómo fue que te lastimaste? Le preguntó, tomando su mano. La llevó hacia su corazón. Podía sentir cómo latía debajo de su pecho. Por favor. Jem, ¿qué estabas haciendo? Jem suspiró. Estaba buscando a los Gerondel perdidos, le dijo. Los Gerondel perdidos. Esta vez fue Katarina, quien estaba de pie en el umbral de la puerta, cargando una bandeja con 2 tazas de té. La bandeja se sacudía en sus manos, tanto como Tessa se sentía por dentro. No había pensado que Katarina estaba presente en la habitación. Katarina trató de tranquilizar su agarre y rápidamente dejó la bandeja sobre la mesita. La ceja de Jem se levantó. Sí, Jem dijo. ¿Sabes algo sobre ellos? Katarina estaba claramente nerviosa. No le respondió inmediatamente. ¿Katarina? Tessa preguntó. ¿Has escuchado de Tobias Gerondale? Dijo. Por supuesto, respondió Jem. Su historia es infame. Escapó de una batalla y sus compañeros cazadores de sombras fueron asesinados. Esa es la historia, dijo Katarina. La verdad es que Tobias estaba bajo un hechizo, que lo hizo creer que su esposa y su hijo no nacido estaban en peligro. Corrió a ayudarlos. Su temor era por su seguridad, sin embargo, rompió la ley. Cuando no pudo ser encontrado, la clave castigó a la esposa de Tobías en su lugar. La mataron, pero no antes de que yo la ayudara a dar a luz a su hijo. La encanté para que aún pareciera embarazada durante su ejecución. En realidad, había tenido un hijo. Su nombre era Ephraim. Suspiró y se recostó en la pared, tomando sus manos. Llevé a Ephraim a América y lo crié allí. Nunca supo lo que era, o quién era. Era un niño feliz, un buen muchacho. Era mi muchacho. ¿Tenías un hijo? Preguntó Tessa. Nunca te lo dije, respondió Katarina, mirando hacia abajo. Debí hacerlo. Es solo que, fue hace tanto tiempo. Pero fue un maravilloso periodo de mi vida. Por un tiempo, no hubo caos. No hubo pelea. Éramos una familia. Hice solo una cosa para conectarlo a su antiguo patrimonio. Le di un collar con una garza 8 grabada. No podía permitir que su linaje de cazadores de sombras fuese borrado por completo. Pero, desde luego, creció. Tuvo su propia familia. Y su familia tuvo sus propias familias. Yo me mantuve igual y poco a poco me desvanecí de sus vidas. Es lo que los inmortales debemos hacer. Uno de sus descendientes fue un muchacho llamado Roland. Se convirtió en un mago, y era famoso en el submundo. Traté de advertirle sobre el uso de la magia, pero no me escuchó. Tuvimos una pelea terrible y nos separamos en malos términos. Traté de encontrarlo, pero ya no estaba. Nunca he podido encontrar rastro de él. Lo alejé cuando intentaba salvarlo. No, dijo Jem. Esa no es la razón por la que huyó. Se casó con una mujer que era fugitiva. Roland se ocultaba para protegerla. Katarina lo miró. ¿Qué? Dijo ella. Estuve en América hace poco tiempo con una hermana de hierro, dijo, para recuperar un poco de damas. Allí encontramos un mercado de sombras conectado a un carnaval. Era dirigido por un demonio. Lo enfrentamos, y nos dijo que habían Gerondel perdidos en el mundo y que estaban en peligro y que se encontraban muy cerca. Dijo que se ocultaban de un enemigo que no era ni mortal ni demonio. También en ese mercado, vi una mujerada con un mortal. Tenían un hijo. El hombre se llamaba Roland. Tessa estaba anonadada por la oleada de información que venía de todos lados, pero le llamaba la atención pensar en un hombre que había deshecho toda su vida para escapar con la mujer que amaba, dando todo lo que tenía para protegerla y contándolo como nada. Sonaba como un gerondel. Estaba con vida, dijo Katarina. ¿Roland? ¿En un carnaval? Cuando me di cuenta de lo que pasaba, traté de rastrearlo, pero no pude encontrarlo. Debes saber que no eras tú de lo que huía. El demonio mayor me dijo que estaban siendo perseguidos y que estaban en un gran peligro. Ahora sé que es verdad. El hada que vino a mí esta noche.
Tenía pensado matarme. Las fuerzas en busca de los Ferondel no son demonios ni mortales. Son hadas, y las hadas tratan de ocultar algo. Entonces, no fui yo quien lo alejó, dijo Catarina. Todo este tiempo. Roland. Catarina trató de controlarse y recuperó la compostura. Tomó de nuevo la bandeja de té y la llevó a la cama, dejándola en la orilla. Bebe tu té, le ordenó. Use nuestra última ración de leche y galletas. Sabes que los hermanos silenciosos no podemos beber, Jem respondió. Catarina la dedicó una sonrisa triste. Pensé que encontrarías agradable tener una taza caliente en tus manos. Se limpió las lágrimas disimuladamente y salió del cuarto. No tenías idea de eso, dijo Jem. Nunca lo mencionó, respondió Tessa. Tantos problemas son causados por secretos innecesarios. Jem miró hacia otro lado y pasó su dedo por el borde de la taza. Tessa tomó su mano. Si esto era todo lo que tendría, se aferraría a ello. ¿Por qué te alejaste?, le preguntó Tessa. Ambos hemos estado de luto por Will. ¿Por qué hacerlo por separado? Soy un hermano silencioso, y los hermanos silenciosos no pueden. Jem dejó de hablar. Tessa apretó su mano hasta el punto en que podría habérsela roto. Tú eres Jem, mi Jem. Siempre mi Jem. Soy el hermano Sakaraya, Jem replicó. Que así sea, dijo Tessa. Eres el hermano Sakaraya, y mi Jem. Eres un hermano silencioso. Eso no significa que no seas tan querido para mí como siempre lo fuiste y siempre lo serás. ¿Piensas que algo así podría separarnos? ¿Alguno de nosotros es así de débil? Después de todo lo que hemos visto y hecho, paso cada día agradecida de que existas y que estés en este mundo. Y mientras estés vivo, mantendremos a Will vivo. Pudo ver el impacto que estas palabras tenían en Jem. Ser un hermano silencioso significaba destruir algunas partes que te hacían humano, quemarlas, pero Jem seguía allí dentro. Tenemos tanto tiempo a la mano, Jem. Debes prometerme que no lo usaremos estando separados. No te alejes de mí. Hazme parte de esta búsqueda. Puedo ayudarte. Porque deberías de ser más cuidadoso. No quiero ponerte en peligro, dijo él. En este punto, Tessa se rió, una verdadera y musical risa. ¿Peligro?, dijo ella. Jem, soy inmortal. Y mira afuera. Mira esta ciudad quemándose. Lo único que me da miedo es estar sin las personas que amo. Por fin, pudo sentir la presión de los dedos de Jem, apretando su mano con cuidado. Afuera, Londres estaba en llamas. Dentro, en este momento, todo estaba bien. La mañana llegó, fría y gris, con el aroma del fuego aún ardiente en el aire. Londres despertó, se sacudió, tomó sus escobas y baldes, y empezó la tarea diaria de reparación. Las cortinas opacas se abrieron al aire matutino. La gente fue a trabajar. Los buses corrieron, las teteras sirvieron, las tiendas abrieron. El miedo no había ganado. Tessa se había quedado dormida alrededor del amanecer, sentada al lado de Jem, tomando su mano, con su cabeza recostada en la pared. Cuando se estiró al despertar, descubrió que la cama estaba vacía. La cobija había sido arreglada pulcramente y la ropa no estaba en el umbral. Jem, dijo Tessa frenéticamente. Catarina dormía en la pequeña sala de estar, su cabeza estaba apoyada en sus brazos, descansando sobre la mesa de la cocina. Se ha ido, dijo Tessa, ¿lo has visto irse? No, dijo Catarina, frotando sus ojos. Tessa volvió a la habitación y miró a su alrededor. Había sido todo un sueño. Había enloquecido por la guerra. Al darse la vuelta, vio una nota doblada en la cómoda que decía Tessa. La abrió. Mi Tessa. No habrá separación entre nosotros. Donde tú estás, yo estoy. Donde estemos, estará Will. Sin importar lo que pueda hacer, yo siempre seré, tu Jem. El hermano Sakaraya caminó por Londres. La ciudad estaba gris por la noche, sus edificios reducidos a pedazos rotos de lo que habían sido, hasta que la ciudad parecía estar hecha de ceniza y hueso. Tal vez todas las ciudades se volverían ciudades silenciosas, con el paso del tiempo.
Era capaz de esconder algunas cosas de sus hermanos, a pesar de que tenían acceso inmediato a su mente. No conocían todos sus secretos, pero sabían lo suficiente. Esta noche todas las voces en su mente estaban silenciadas, abrumadas por lo que sentía y por lo que había estado a punto de hacer. Estaba amargamente arrepentido de lo que había dicho esta noche. Tessa seguía llorando a Will. Compartían ese dolor, y se amaban uno al otro. Ella lo seguía amando. Él creía eso. Pero ella no podría sentir lo mismo que había sentido por él años atrás. Ella no había, gracias al ángel, vivido como él había vivido, en huesos y silencio y en memorias de amor. Ella había tenido a Will, y amado por tanto tiempo, y ahora Will se había perdido. Se preocupó de haberse aprovechado de su miseria. Era normal que buscara aferrarse a lo que le era familiar en un mundo que se había vuelto loco y extraño. Pero ella era tan valiente, su Tessa, creando una nueva vida ahora que la vieja vida se había acabado. Ya había hecho algo así antes, cuando era una joven que había venido de América. Lo había sentido como un lazo desde hace mucho, de que ambos hubieran cruzado los mares para encontrar un nuevo hogar. Había creído que podrían encontrar un nuevo hogar el uno con el otro. Ahora se daba cuenta que ese había sido un sueño, pero lo que eran sueños para él podían volverse reales para Tessa. Ella era inmortal y valiente. Podría volver a vivir otra vez en este nuevo mundo, y construir una vida nueva. Tal vez amaría de nuevo, si es que encontrara un hombre a la altura de Will, a pesar de que en casi un siglo Sakara ya no había conocido a nadie que se le acercara. Tessa merecía la vida más grandiosa y el más grande amor que se pueda imaginar. Tessa merecía más que un ser que nunca podría ser un hombre verdadero, alguien que pudiera amarla con todo su corazón. A pesar de que él la amaba con los trozos rotos de su corazón que le quedaban, no era suficiente. Ella debía tener más de lo que él podía ofrecer. Él no podría hacerlo. Y, sin embargo, era una felicidad única, una calidez que podía llevarse a la gélida y oscura ciudad de Hueso. Ella lo había besado a él y lo había abrazado a él. Por una centelleante noche, él había podido tenerla en sus brazos una vez más. Tessa, 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 pensó. Ella nunca podía ser de él otra vez, pero él podría ser de ella para siempre. Era suficiente para seguir vivo. Esa tarde, Katarina y Tessa caminaron en dirección a St. Bart. Un sándwich de tocino, dijo Katarina. Apilado tan alto que apenas si puede sostenerlo. Y lleno de tanta mantequilla que el tocino se resbala por las orillas del pan. Eso será lo primero que coma después de la guerra. ¿Y tú? Tessa sonrió y apuntó su linterna sobre el pavimento, caminando encima de un trozo de escombro. Alrededor de ellas estaban las cáscaras de los edificios. Todo a su alrededor estaba reducido a ladrillos quemados y cenizas. Pero Londres ya estaba levantándose y limpiando las ruinas. La oscuridad era una clase de cobijo. Todo Londres estaba bajo una manta, apoyándose los unos a los otros. Un helado, dijo Tessa. Con fresas. Montones y montones de fresas. Oh, me gusta tu idea, respondió Katarina. Tendré que cambiar la mía. Un hombre caminó hacia ella, se inclinó su sombrero. Buenas tardes, hermanas, dijo él. ¿Han visto eso? Señaló hacia la catedral de St. Paul, el grandioso edificio que había sido guardián de Londres por cientos de años. Querían acabar con nosotros ayer por la noche, pero no pudieron, ¿verdad? El hombre sonrió. No, señor. No pueden rompernos. Tengan una buena tarde, hermanas. Cuídense. El hombre siguió su camino, y Tessa miró hacia la catedral. Todo a su alrededor se había ido, pero también había sido salvado, de una manera imposible e improbable, de miles de bombas. Londres no se dejaría morir, y continuaría viviendo. Tessa tocó el collar de jade que descansaba alrededor de su cuello.